Gracias, muchísimas gracias. Retornamos a la audiencia del Tribunal de la Tarde. Ya está con nosotros, conectado vía la plataforma Zoom, nuestro invitado en el día de hoy, el doctor Pelegrín Castillo, está con nosotros aquí en el Tribunal de la Tarde. Doctor, un placer tenerle. Mucho gusto de encontrarme de nuevo aquí en el Tribunal de la Tarde, honorables magistrados. Un saludo al público de este importante espacio. Un Bueno, saludo a Julio Martínez Pozo también. Nosotros nos hemos adaptado a la covidianidad y las audiencias a veces las hacemos virtuales también, aunque aunque los tribunales como que no están en eso. Pero doctor, su impresión de entrada a esta conversación con relación a un evento histórico desarrollado en el día de ayer, encabezado por el presidente de la República, donde se dio inicio a la cacareada obra del muro en la frontera. Bueno, yo creo que se trata sin duda de un acontecimiento histórico. Cada idea importante, después que es sembrada, tiene un periodo de maduración y los hechos son los que determinan al final el momento en que esa idea va a empezar a tomar cuerpo. La idea del muro viene caminando hace muchos años. Nosotros nos empoderamos de este tema después de haber incluso intentado llevar propuestas concretas para que se ejecutara y empezamos a darle forma, a inicio en el Congreso. Yo, a través de una campaña de recolección de firmas para una iniciativa popular legislativa, y llegamos a recolectar muchas firmas. Claro, no contábamos con grandes recursos, pero hicimos una labor encomiable y por eso uno sabía cómo el pueblo dominicano estaba recibiendo esta idea. Pero al final, ya cuando la crisis de Haití ha explosionado, entonces los hechos se imponen. Como decía Lenin, los hechos son testarudos y los hechos están demostrando que se necesita el muro y que hay sin dudas una urgencia en terminarlo rápido, en terminarlo bien, y tampoco hacer de eso la idea de que es la única solución. No, es el principio de una solución integral. Yo di una conferencia hace ya un tiempo que la titulé Del muro de la buena vecindad a los puentes de la reconstrucción de Haití. Era un poco tratando de incorporar el planteamiento del Papa de que se necesitaba tender puentes, y es verdad, se necesitan tender puentes, pero para llegar a esa etapa de tender puentes necesitamos primero tirar un muro, porque hay que demostrar que no hay una solución dominicana al problema haitiano, porque de lo contrario las potencias, los organismos internacionales están presionando, seguirán presionando, como lo han hecho en los últimos 30 años, para la solución dominicana, que ha probado que ni resuelve el problema de Haití y nos complica a nosotros. Sí. Por eso este giro de política exterior del gobierno dominicano es muy importante, pero usted puede ir a Naciones Unidas a pronunciar un buen discurso, ir a la OEA a pronunciar un buen discurso diciendo que no hay solución dominicana al problema haitiano y reclamando la acción internacional. Y si ese discurso no es acompañado de un grupo de acciones coherentes, consistentes, que manden la señal correcta, la comunidad internacional no va a prestar caso. Ahora con esto, en la medida en que esto se convierta en un tema de política de Estado, entonces la comunidad internacional tendrá que reconsiderar su posición. Si hay actores internos que se ponen a hacerle el juego a los intereses internacionales, el pueblo dominicano lo va a identificar. Sí. Hay mucha gente que
no ha expresado su posición, otros sabemos que tienen posiciones contrarias, pero la mayoría del pueblo dominicano apoya, que ahí están todas las encuestas, apoya la idea del muro. Sabemos que la van a combatir y obviamente que también se va a plantear con muchos acompañamientos. Por ejemplo, ayer se habló de verja perimetral inteligente. Hoy yo decía en un tuit, porque mucha gente estaba discutiendo sobre la denominación, si muro, si verja perimetral inteligente, si valla, si barrera. Yo dije, vamos a invocar lo que dijo el líder chino. No importa que el gato sea blanco o sea negro, lo importante es que case, atrape ratones. ¿Qué necesitamos nosotros? Que mande la señal, el muro mande la señal de que hay una voluntad nacional unificada. Yo por eso creo que es necesario, lo planteo de esta manera, ojalá el gobierno dominicano, se lo he dicho ya a algunos funcionarios, emita una emisión de bonos en favor de la reconstrucción del muro y que los dominicanos compren esos bonos. Sí, Pelegrín, me he anotado algunas de las críticas más comunes a quienes se oponen a esta iniciativa, dentro de los cuales está de que un muro no resuelve el problema migratorio, que si le construyen una muralla van a cruzar por aire o por debajo. También que los muros en estos tiempos ya son para derribarlo, que son cosas del pasado, y que esos recursos se pueden priorizar para otras cosas más necesarias. Mira, vamos a lo primero. Primero, nosotros no tenemos un problema migratorio. Yo creo que hay que conceptualizar bien el desafío. Sí. No podemos seguir diciendo que tenemos problemas migratorios. Problemas migratorios nos plantearon los migrantes venezolanos. Ese es un problema migratorio. Nosotros tenemos un problema internacional con implicaciones de seguridad nacional e internacional, porque esto, además de ser la frontera de dos países en la isla, es la tercera frontera geopolítica de Estados Unidos. Estados Unidos tiene la frontera norte con Canadá, la frontera sur con México, pero hay una frontera Caribe que es geopolítica, y por eso el tema este es tan delicado, porque Haití es un estado fallido, un estado colapsado, y lo saben todos los actores, algunos no quieren llamarlo así, otros lo llaman inviable, otros lo llaman en crisis. Bueno, el punto es que no plantea un problema migratorio. Eso de seguir diciendo que no, eso se da en todos los procesos migratorios con países de desarrollo desigual, es absolutamente falso. Y la prueba está que el informe de Naciones Unidas del 49 les recomendaba a los gobiernos haitianos fomentar la migración masiva sin retorno hacia otras zonas del Caribe menos pobladas. En el 49, después que se superó la Guerra Fría, se volvió al enfoque ese de esa época, y ese enfoque es precisamente el que ha guiado la acción de la comunidad internacional. En vez de fajarse a reconstruir al Estado haitiano, como los haitianos son tan problemáticos, ellos tienen un Estado emblemático, pero es un Estado problemático. Entonces la comunidad internacional, que prefiere que los vecinos manejen la crisis. Obviamente aquí hay gente que se ha aprovechado mucho, organizaciones no gubernamentales, grupos empresariales, sectores políticos, sectores eclesiásticos, sectores militares. Entonces la apuesta de esos poderes internacionales es que nosotros no somos una nación, que no vamos a defender nuestro interés nacional, que el interés que va a primar es el interés de los grupos corporativos. De hecho, se le vendió al empresariado la idea de que si hacíamos una alianza, los empresarios de aquí con los empresarios de Haití, entonces se podía constituir un gran mercado unificado, y que colorín colorado, el destino el destino de la isla está sellado. Entonces, obviamente, los hechos han demostrado que todo eso es una ilusión, una tontería. Eso es lo primero.
Lo segundo, sobre el tema del muro. Los muros en estos tiempos eh, no funcionan. Miren, yo le puedo decir a ustedes, hay incluso un libro que se llama Muros, de Freire, un autor británico, una obra formidable, analiza la historia de los muros. En todas las épocas anteriores, desde que existen comunidades humanas, se han construido muros, murallas, barreras de todo tipo. Pero lo que él destaca es que nunca antes en la historia de la humanidad se había construido más muros que ahora en el presente. Porque es verdad que la globalización nos acerca, pero no nos hace más hermanos, como se ha dicho. Al contrario, eso aumenta la conflictividad y entonces para evitar guerras, para evitar conflictos mayores, los países prefieren establecer barreras, no porque van a ser invulnerables, ojo, no es muy difícil decir que son intangibles, que no son impenetrables, no, siempre habrá manera de penetrarla, pero controlan, reducen, limitan las posibilidades. Ahora, uno sabe, lo he dicho y lo repito ahora, que el muro es el principio de la solución, porque al final lo que verdaderamente nos va a dar a nosotros seguridad. Y no está, doctor, y no solamente es el tráfico de seres humanos, sino que ahí están nuestros ganaderos que tienen una lucha permanente también con el robo de ganado. Está también los mismos ciudadanos dominicanos que les roban vehículos de aquí y lo pasan hacia Haití. Pero yo quiero puntualizar, porque usted dijo ahorita, enfatizó en que es una política de Estado. Ahora, quisiera preguntarle, ¿y qué garantía tenemos los dominicanos de que se le va a dar seguimiento estatal cuando la posible candidata presidencial de uno de los principales partidos de oposición, que es el Partido de la Liberación Dominicana, me refiero a la doctora Margarita Cedeño, dice en el día de ayer que en una forma de descalificar la construcción del muro, que lo que necesitamos es un muro contra la delincuencia, un muro contra la impunidad, etcétera, etcétera, en la República Dominicana, contra el hambre, contra la inseguridad ciudadana. Miren, yo he dicho que el tema del muro no es un tema de un gobierno, ni es un tema de un partido, es un tema de una nación. Claro. Y que si hay actores políticos que no entienden eso, van a quedar aislados, van a quedar marginados. Nosotros estamos abogando por un movimiento suprapartidario porque nosotros conocemos cómo funciona la política dominicana y lo divisiva que es. Aquí hay millones de dominicanos que no están en política. Incluso la gente más formada, más competente, no está en política. Este desafío nacional no puede descansar exclusivamente en los partidos. Y el partido que no se ponga a la altura de las circunstancias va a quedar descalificado. Ahora, siempre hay un peligro de que un partido así se convierta en un instrumento en contra de los intereses nacionales, como ha pasado. Nosotros tenemos pruebas sobradas de que eso ha pasado. Que se ha usado la Carta de Haití para negociar intereses de grupos económicos, de grupos políticos, de grupos militares, de grupos de la sociedad civil, Madeinusa, para sus intereses particulares, no para los intereses nacionales. Ahora, esto es una prueba de nación y por eso tiene un valor que el presidente lo haya iniciado, pero el muro, aunque lo inició Abinader, es un muro de la nación, del Estado, en un momento donde, démonos cuenta, yo decía que no es una crisis de migración, que eso es una tontería seguir hablando de migración. Es una crisis internacional donde incluso todo el que esté medianamente informado, no creo que doña Margarita tenga la información necesaria. Ella
se maneja con un importante nivel de superficialidad en estos temas y en muchos otros. Duro, Porque doctor. la idea es presentar una versión graciosa, ligera, light de la política. Bueno, no. En Haití están preparando un escenario de conflicto. Todo el que esté medianamente enterado, Danilo Medina sí está enterado. Me imagino que Andrés Boció se puso contento con esa declaración de Margarita. Óyeme, Danilo Medina sí está enterado. Y parte del comité político del PLD sí está enterado de que ahí se está armando un escenario de guerra civil. Yo tengo un tiempo denunciando, ahí se está preparando una guerra civil inducida, manipulada, atizada, que el objetivo es que empiece en Haití, envuelva a República Dominicana y se proyecte para la región. O ustedes se van a olvidar que en el gobierno de Danilo Medina en el año 2017 empezó el Instituto Nacional de Migración con la participación del mismo Willy Lozano como ideólogo, pero desde la sociedad civil, a elaborar un plan de contingencia sobre flujos masivos de migrantes hacia República Dominicana y sobre la necesidad de abrir campamentos en la frontera. Sí. Eso está ahí. No, desde antes, porque Joaquín Balaguer se opuso. No, pero este es el último plan con apoyo y financiamiento del Departamento de Estado. Porque yo soy claro, aquí hay poderes internacionales en Estados Unidos que están manejando eso dentro, sobre todo dentro del Partido Demócrata, y hay poderes de América Latina en la corriente del Foro San Pablo, del Grupo de Puebla, que también están manejando la idea de que la isla de Santo Domingo se puede convertir precisamente en un escenario de gran conflicto histórico, con mucha carga ideológica, con mucho significado, porque Haití es una nación emblemática y nosotros también. Entonces, estallar un conflicto en la isla también es una manera de generar tensiones internacionales en un momento donde está en curso una guerra híbrida de cuarta generación. Todo el que tenga ese nivel de información y de conocimiento y de inteligencia lo aprecia así, pero obviamente nosotros sabemos que lo que están haciendo política light, política de mala calidad, política ligera, politiquería, no lo van a ver nunca. Acuérdense la historia. En 1915 se produjo una intervención en Haití, la tropa norteamericana. Y la razón principal por la que se produjo fue porque había un conflicto donde estaba implicado Alemania. Y Alemania estaba apoyando un sector de la política haitiana y Estados Unidos estaba apoyando otro sector, y en las pugnas interétnicas, las pugnas de colores, de guerra de colores que había, eso terminó en una gran matanza y luego después la muerte del presidente Nguyen San, y al final se produjo una intervención. Inmediatamente después aquí, el ministro de Guerra del partido de gobierno, Jiménez, del presidente Jiménez, se dedicó a conspirar contra el gobierno, y era un ministro que los norteamericanos consideraban que estaba alineado con Alemania, y terminó provocando la caída de Jiménez, y todo eso, después de la muerte de Cáceres, condujo a la intervención norteamericana. Y con la intervención norteamericana empezó a implantarse en la isla el esquema de traer haitianos a República Dominicana y aprovechar las tierras feraces de la parte oriental de la isla. Ese esquema, quien lo impuso aquí en la isla fueron los norteamericanos. Entonces, démonos cuenta, tengamos comprensión de esto, los dominicanos, porque al final esta es una lucha del pueblo. El pueblo tiene que estar esclarecido y los dirigentes tienen que tener responsabilidad, valor, coraje, de decirle a la comunidad internacional: no hay solución dominicana al problema haitiano. Por eso yo en este punto apoyo la posición de política exterior del presidente Abinader, de reclamarle, por ejemplo, a los organismos internacionales
que vayan a la reconstrucción de Haití. En Haití, si Haití está en las condiciones en que está, se debe en gran modo a que en los últimos 20 y pico de años, y es algo que no lo estoy diciendo ahora, yo tengo libros escritos, artículos escritos, diligencias hechas, planteamientos hechos, mientras nosotros empujábamos la línea de la internacionalización de la solución a la crisis haitiana, había una corriente en el gobierno que estaba buscando la fórmula insular, obviamente apoyada por las potencias, porque tengo que ser justo. Estados Unidos, la Unión Europea han presionado a República Dominicana, la han chantajeado incluso, para que acepte la solución dominicana al problema haitiano, tanto aquí como allá. Entonces, eso es importante decirlo con claridad. Ahora, sabemos que esto no es suficiente, hay que hacer un esfuerzo de gran movilización nacional en favor del muro. Ojalá el gobierno, repito, lance una emisión de bonos para que los dominicanos, todos los dominicanos participen. Yo quería que el muro se levantara por referéndum o por iniciativa popular legislativa, pero si el presidente Abinader asumió ya el convencimiento de que esto es impostergable, entonces, bueno, hay que apoyarlo. Sí. Y obviamente si vacila o en su gobierno se imponen las otras corrientes, entonces hay que denunciarlo y combatirlo. Porque esto no es un tema, repito, no es un tema de partido, señores, este es un tema de patria, de nación. Pelegrín, no quisiéramos concluir esta conversación a propósito de que a partir del 27 de este mes retoma vigencia el contrato fideicomiso Punta Catalina, que pues ha sido movido debido a la cantidad de cuestionamientos que tuvo. Sí. Y pues te has referido al tema, haciendo la propuesta de aplicar el párrafo 219 de la Constitución. Quisiéramos conocer de qué se trata. Sí, mira, yo tuve el privilegio de ser el único legislador que fue miembro de la Comisión de Reforma Constitucional que designó el presidente Fernández. Por eso conozco el proceso desde la varilla inicial hasta la pintura final. Sí. Entonces, la Comisión de Reforma, después de la consulta, recomendó el artículo 219 con su párrafo. Cuando esto fue al Ejecutivo y del Ejecutivo fue a la Asamblea, eliminaron el párrafo. En la discusión en Asamblea yo asumí el párrafo que había sido suprimido, que es muy importante porque apunta a un cambio en la naturaleza del capitalismo en República Dominicana. Aquí hemos estado atrapados históricamente por un proceso que hay que entender. Muerto Trujillo, el Estado quedó con un enorme patrimonio y era un Estado capitalista. Había un capitalismo de Estado. Pero al mismo tiempo se fueron desarrollando otras corrientes de desarrollo industrial, comercial, y desde luego también terminaron predominando en el proceso, especialmente cuando se hizo la capitalización, el esquema ese que impulsó el consenso Washington, se terminó imponiendo un esquema que ha reforzado las concentraciones oligopólicas, monopólicas y las colusiones. Entonces, ¿qué plantea el 219? Bueno, un cambio en la naturaleza del capitalismo. Si el Estado debe intervenir exclusivamente en aquellas actividades económicas que no pueda realizar el sector privado. El Estado puede hacer actividades económicas con el sector privado, pero debe limitar su intervención y debe concentrarse en lo que es esencial: defensa, seguridad, institucionalidad, justicia, educación, los temas de seguridad alimentaria. Esos son temas del Estado. Ahora, en esta materia ya el gobierno se involucró, hizo la obra con un gran sacrificio fiscal, porque cuando falló el financiamiento del Bandes, entonces se asumió
ya como un compromiso de Estado y el gobierno hizo el sacrificio. Ya esa obra está ahí. Esa obra impacta de manera, vamos a decir, positiva la estructura de la matriz energética de República Dominicana. El sector privado desde el principio reclamó del gobierno de Danilo Medina y Danilo Medina lo prometió formalmente en varias ocasiones de que al final se le iba a entregar al sector privado. Yo me opuse como diputado y me opuse como ministro oficialmente. ¿Qué planteé? No hay que reforzar el oligopolio eléctrico porque ya a ese sector se le han transferido entre 12.000 y 15.000 millones de dólares desde esa época a la fecha, y muchas de esas transferencias en realidad han aprovechado fundamentalmente a los generadores, a los grandes generadores, y el pueblo dominicano no tiene un mejor servicio eléctrico. Entonces, ¿qué planteamos nosotros? Bueno, con esta empresa vamos a ensayar, sería el primer gran ejercicio de democratización de la titularidad de las acciones para dar paso a una empresa pública de capitalismo abierto. Ha pasado en otros países de América Latina y yo creo que en esta área lo podemos hacer progresivamente para que los dominicanos puedan participar. Un ejemplo, los dominicanos en el exterior mandan, ya este año mandaron 10.000 millones de dólares en remesa a los dominicanos. Pero esa puede ser una fuerza inversora. Si se crean las condiciones, los dominicanos en el exterior pueden ser una de las mayores fuerzas inversoras de República Dominicana. Bueno, muy bien. Para mencionar eso, y no los fondos de pensiones, y no la clase media, y los mismos trabajadores que el artículo 219 y su párrafo ordena que se tienen que votar leyes especiales para que los trabajadores puedan participar también en el capital accionario. Bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí, muchas gracias, Pelegrín, por estar con nosotros en este Tribunal de la Tarde. Lamentablemente ya el tiempo se nos agotó y, como siempre, la invitación a mañana, cuando estaremos con todos ustedes en otra entrega de 5 a 6 por Telefuturo Canal 23. Bye bye. Muy bien.